Buenos días, te damos la bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Eso pretendemos, o por lo menos aprender algo nuevo. El libro que nos ocupa ahora se titula Todo lo que puedas imaginar, de Wayne Dyer. Ya hemos leído otra literatura del mismo autor y de verdad que me encanta la forma en que escribe y la forma en que nos muestra cosas nuevas. Y él ayer nos tenía algunas historias, nos estaba hablando de una chica que se llama Nicolette y dice así la segunda descripción de los recuerdos de Nicolette. Es una carta que le hizo ella a la terapeuta craneosacral Kate McKinnon. Porque la chica era jovencita, pero estaba presentando como parálisis facial y no se entendía por qué. Entonces, después que esto le va pasando, porque la chica tiene una mente muy positiva, siguió en sus estudios en la universidad, aún con los síntomas de esta enfermedad. Entonces le dice así a su terapeuta: hola Kate, muchísimas gracias por contarle a mi madre lo del programa de hoy del doctor Dyer en la radio. Lo he escuchado esta noche con mi familia y te estoy muy agradecida por habernos permitido oír cosas tan maravillosas como el que encontró los tesoros de Egipto. Ha sido una experiencia increíble, de verdad. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Al principio, cuando me diagnosticaron parálisis de Bell, así se llama la enfermedad, Rosy Castro y el caraqueño, bienvenido a la lectura de todo lo que puedas imaginar de Wendy. Entonces, escuchen esta historia, está buenísima. Al principio, cuando me diagnosticaron parálisis de Bell el primer día de primavera, lo único que me pasaba es que no podía mover el lado izquierdo del labio inferior de la misma manera que el derecho. 4 días más tarde ya no podía mover ninguna parte del lado izquierdo de mi cara. Era como un ACV, pero se llama parálisis de Bell, como de campana. Sigo. 4 días más tarde ya no podía mover ninguna parte del lado izquierdo de la cara. Ni siquiera podía cerrar el ojo izquierdo. ¿Se imaginan esto? Me lo tenía que pegar con celo cada noche para poder descansar. Veía que la parálisis empeoraba día a día, aunque yo pensase que mejoraría. Llegué a la conclusión de que no controlaba el lado izquierdo de la cara. Me dijeron que podía ser que nunca me recuperase, imagínense, o que tardase años. Me desesperé, estaba destrozada y sufría. Y se veía como que sí, no le estaba afectando mucho. El día antes de salir de Maui conocí al doctor Dyer. No sabía ni quién era ni a qué se dedicaba. Al enterarse de mi enfermedad, me pasó la mano por la cara y me explicó la idea de que tengo el poder de curarme a mí misma. Esto me encanta. Irida Méndez, señorita, ¿cómo está usted? Sigo. Al enterarse de mi enfermedad, me pasó la mano por la cara y me explicó la idea de que tengo el poder de curarme a mí misma. Poderoso. Solo tengo que pensar en cómo me siento cuando no estoy paralizada. Me acordé de la foto que me hizo un amigo hace un año cuando no tenía parálisis. Sonreía. Lo siguiente que le oí explicar fue que lo físico es una representación de lo que empieza en mi cabeza, en mi imaginación. Por eso se llama todo lo que puedas imaginar, de lo que quiero ser físicamente. Es de donde arrancan la manifestación y la curación. Empecé a pensar que si cambiaba mis procesos mentales y solo pensaba en conectar con la certeza de que no estoy paralizada, lo físico reflejará mi nuevo estado mental. Después, el doctor Dyer, que es el autor del libro, me aconsejó una sesión contigo y me dio tu número. Yo te llamé y gracias a la
generosidad y la bondad del doctor Dyer me atendiste el día siguiente, porque él la puso con una fisioterapeuta, una terapista. Justo después de conocer al doctor Dyer, gracias por los comentarios y el toc, me costó conectar con la idea de no estar paralizada, porque veía reflejada la parálisis en todos mis actos. No podía masticar bien, claro, ni notaba bien los sabores. Juan Fernández, bienvenido, mi ex compañero de trabajo. Ok, dice la chica, no podía masticar bien, ni notaba bien los sabores, ni podía pronunciar ciertas palabras sin molestias. Es difícil de olvidarse de una enfermedad cuando tienes estas consecuencias. De día siempre tenía el ojo seco, dice Nicole, y de noche debía cerrármelo con celo después de ponerle un lubricante. También pensaba en muchas cosas. La semana siguiente tenía 2 exámenes finales que representaban más del 60% de mi nota de licenciatura y tenía que mantener un determinado promedio para seguir en mi programa de la Universidad de Victoria y conservar mis posibilidades de entrar a la McGill University. Ok. Sigo. Encima solo me quedaban 3 semanas para buscar, ella estaba como preocupada porque tenía muchas actividades que hacer. Encima solo me quedaban 3 semanas para buscar piso. Tenía muchas cosas en la cabeza y todo lo que hacía me lo incomodaba la parálisis en el lado izquierdo. Me aferré al estrés. Seguía concentrada en la parálisis de Bell, que así se llama la enfermedad. No quería que tuviese una influencia negativa en mi vida, pero la tenía. Y eso que tenía una buena actitud. Irene, bienvenida a la lectura. Tu marido Gojo. No sé qué es esto. Sigo. Melanie, gracias por estar allí, por los toc y los comentarios. Ajá, vamos a ver cómo enfrentó y cómo solucionó esta chica esto. Me aferré al estrés, seguía concentrada en la parálisis de Bell. No quería que tuviese una influencia negativa en mi vida, pero la tenía. El día siguiente fue el de la sesión contigo, que es con Dyer. Me preguntaste cómo era mi vida antes de que pasara todo y yo te dije nada, iba todo bien. Así decimos muchas veces. Tenía la sensación de gestionar bien el tiempo con mis estudios, entregando en el plazo exigido los trabajos de económicas, informática y bellas artes. Mi compañera de cuarto iba a marcharse y yo también. Estaba impaciente por saber si me aceptarían en la McGill University. Yo era consciente de que llevaba a cabo muchas cosas a la vez, oído a la tambora, pero no acusaba la tensión. Hasta recuerdo haber pensado que debería haber sentido más estrés del que sentía. Tú me dijiste, Dyer le dijo a Nicolette, no es poca cosa, es mucho. En este caso se ve que el pensamiento y el estrés provocado, Douglas Seizaga, bienvenido, y el estrés provocado por el pensamiento pueden afectar al cuerpo. Es la conexión mente-cuerpo, o mejor dicho, la desconexión. Me tumbé y empezó la curación. Lo primero que hiciste fue ponerme las manos en los tobillos. Mientras tanto le hacías preguntas a mi madre, de dónde éramos y cosas así. Fue una manera de que me sintiese a gusto porque la situación me era desconocida. Nunca pude imaginarme algo así. Al no saber cómo tomármelo, empecé a pensar en el modo de beneficiarme al máximo de la sesión. Pensé en lo que me había dicho el día antes el doctor Dyer y en lo que había leído en el artículo de Anita Moorjani, que leímos el libro sobre la experiencia de estar al borde de la muerte. Me decía constantemente, no estoy paralizada, y pensaba en la foto de hace un año donde salgo sonriendo. Excelente. Me preguntaste si me gustaba el mar. Contesté que sí.
Me pediste que escuchase el ruido de las olas cuando rompen en la arena de la playa. Recuerdo haber oído el sonido tranquilizador del oleaje y haber mirado hacia arriba, wow, al techo blanco. Porque ella estaba tumbada en la camilla. Al mirarlo casi fue como si me hubiera quedado todo el cuerpo insensible y ya no notara tus manos que me estaban tocando las piernas. Al llegar a la parte izquierda de la caja torácica me preguntaste si me dolía la barriga. Yo te expliqué que cada vez que comía algo me dolía mucho toda la zona del estómago. Lo atribuía a la medicación que me había recetado para la parálisis de Bell, así se llama. Pero había acabado la medicación hace una semana y todavía me dolía. Bienvenido J. Colina, Manuel Pastri y Elena Mohamed. Sigo. Tú te centraste en mi barriga y en mi caja torácica. Yo miraba al techo. Empecé a sentir una presión justo debajo de las costillas, pero no supe si decir algo. Entonces tú dijiste, si notas presión en algún sitio, me lo dices. Sentí enseguida más presión en el mismo lugar. Así que te lo dije, miraba fijamente el techo que empezó a cambiar de colores. Tú me preguntaste de qué forma sería el dolor si tuviera forma y de qué color. Yo dije que sería ovalado y amarillo. Tú preguntaste si el óvalo tenía nombre. No se me ocurrió nada. Entonces dijiste que podíamos llamarlo óvalo amarillo y me preguntaste si el óvalo colaboraba conmigo. Tuve la sensación de que no, de que iba contra mí y lo dije. Tú contestaste, pues eso no está bien, estaba de acuerdo contigo, aunque no lo expresé verbalmente. Me pediste que hablara con el óvalo amarillo y le preguntase si podíamos colaborar. Fue lo que hice. Unos segundos más tarde me di cuenta de que había desaparecido. Era como si el óvalo hubiera explotado en 1.000.000 de trozos que flotaban por todo mi cuerpo. Me fundí con él y alcancé un estado de relajación completa. Yo diría que a partir de esa experiencia me ayudaste a darme cuenta del control que poseo sobre mi propio cuerpo. Me ayudaste a establecer la comunicación entre mi mente y mi cuerpo. Entré en contacto con la idea de que mi mente y mi cuerpo eran una sola cosa. Recuerdo que oía las olas y me repetía, no estoy paralizada. Llegaste a mi cabeza. Sentí tus dedos justo al principio de la columna, donde empieza el cuello, como por aquí. Me pareció que dejabas los dedos un momento en el mismo sitio. Después sentí el contacto entre la base de mi espalda y la superficie en la que me apoyaba. Sentí como si hubiera salido de mi cuerpo lo que en todo aquel tiempo me había incomodado tanto. Respiré profundamente y tengo muy vivo el recuerdo de la facilidad con que entró el aire. Al notar la libertad con que entraba y salía el aire, me sentí conectada con mi cuerpo. Después te centraste en el lado izquierdo de mi boca y estuviste unos minutos con los dedos al final de mis muelas, las de arriba a la izquierda. Luego me tocaste el lado izquierdo de la cara, yo estaba relajada y me veía sonriendo. Me abría la idea de que ibas a ser la catalizadora de mi proceso curativo. Me pediste una palabra que ayudara a curarme y el color que necesitaría. Me salió la palabra sentir y un color azul claro y te los repetí. Ay, tengo que terminar esto, Dios mío. Entonces, a ver, me pediste que sintiera tu mano en la cara e imaginase esta última como una esponja que absorbía tu energía. Visualicé cómo se contraía la esponja azul. Sentí tu mano en mi cara, efectivamente. Tuve una imagen mental de la esponja y me dije, ya no estoy paralizada. María Alba, bienvenida a este relato. Cuando imaginaba la esponja, sentía tu mano y oía las olas del mar.
Estaba en un estado de total relajación. Me sentía una con mi cuerpo, notaba que lo controlaba y que sonreía sin estar paralizada. Me pareció que dejabas tus manos en mi cara 5 minutos, aunque mi concepto de tiempo de aquella sesión podría ser erróneo. Después apartaste la mano de mi cara y abrí los ojos. Me mirabas. Me preguntaste cómo me encontraba. No recuerdo mi respuesta, aunque estaba relajada y era consciente de lo que ocurría dentro de mi cuerpo y a su alrededor. Recuerdo que me dijiste que apretase los dientes en el lado izquierdo de la boca y me preguntaste si me pasaba algo en la frente. Más tarde te conté que el día antes me había dado un golpe con el techo del coche al llegar a Hawái. Me acuerdo de que me dijiste que tenía que hacer más a menudo lo que solía hacer antes para relajarme, porque aquello me curaría. Gracias por los toc y los comentarios. Aparte de las sensaciones que acabo de describir, dice la chama, en general tengo un recuerdo confuso de toda la sesión. Al final casi esperaba poder sonreír físicamente sin parálisis, pero me decepcionó un poco darme cuenta de que no. Luego, en cuestión de minutos, desde que entró en mi cerebro aquella idea de desilusión, entraron otros pensamientos curativos. Después de ponerme los zapatos que me había quitado antes de la sesión, me di cuenta de que experimentaba una sensación rara en el cuerpo, algo físico. Estaba claro que algún cambio se había producido. Tuve una sensación de paz. Supe que mi sufrimiento había terminado. Ya no estaba físicamente incómoda, sino llena de entusiasmo y energía. Sabía que me estaba curando, lo sabía, dice ella. Durante varias semanas seguí pensando en lo que habías dicho, lo que de una se cura al relajarse. Por eso cada vez que notaba que me hablaban mis sentidos para convencerme de que aún padezco una parálisis facial grave, por ejemplo, al no pronunciar bien ciertas palabras cuando hablaba con mi madre justo después de la sesión, pensaba en la esponja azul clara y en la sensación de tu mano en mi cara. Cada vez que pienso en la esponja, vuelvo a aquel espacio de relajación total y desaparecen de golpe todas las sensaciones de dolor y de incomodidad en mi cuerpo. Oigo que el ruido de las olas, así como pero no de relajante, ensordece lo que me dicen mis sentidos y lo único que queda en mi cerebro es la imagen donde sonrío. Al irme de Maui, tuve una sensación y una imagen de curación abrumadoras. Ya no estoy paralizada y ya no estoy paralizada, ya no estoy paralizada, firma Nicolette. Después les sigo contando lo siguiente de la sanación de Nicolette. Gracias por estar allí. Estábamos leyendo todo lo que puedas imaginar de Buen Diet. Gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chao. Final.